Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de los diálogos de la Asociación Andaluza de Filosofía. Hoy nos visita Javier Echeverría Ezponda, quien nos aclarará tal vez si vivimos en el mejor de los mundos posibles, como sostenía su mentor empelucado, el archifilósofo Gottfried Wilhelm Leibniz. El profesor Echeverría es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas por la Sorbona, con una tesis sobre Leibniz. Ha sido catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco, así como profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasque. En 1982 publicó Leibniz, el autor y su obra reeditada en México. Ha traducido y editado diversos escritos de Leibniz, como Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, Filosofía para princesas, La característica geométrica en francés, obras, y recientemente ha publicado una edición ampliada del libro de Ortega y Gasset, La idea de principio en Leibniz, y el magnífico libro Leibniz, el archifilósofo, en la editorial Plaza y Valdés, del que nos hablará hoy. La Asociación Andaluza de Filosofía, que me honro presidir, cuenta entre sus propósitos promocionar el ejercicio de la filosofía en sus diferentes modalidades. Para satisfacer este particular, organiza una serie de diálogos filosóficos en línea con objeto de dar a conocer la obra de diferentes pensadores contemporáneos por boca de ellos mismos. Se trata de que los autores convocados se confronten con el público asistente y respondan, aclaren o refuten los comentarios que se le puedan hacer. Algunos ponentes confirmados para el presente curso, además de Javier Echeverría, son Alejandro Arozamena, Sebastián Gámez, María Extensión Marcelino Díaz, Víctor Gómez Pin, Francisco Jarauta, Malor Bermúdez, María José Guerra y Cayetano Aranda. Tras una primera sesión celebrada el 12 de abril a cargo de José Antonio de la Rubia y su obra Fotocol, el profesor de la Universidad de Murcia, Pedro Redondo Reyes, nos habló el 17 de mayo de su libro Mínima Filológica, hacia una fundamentación filosófica de la filología clásica. El 28 de junio disfrutamos con la trilogía El beso de la finitud del filósofo Óscar Sánchez Vadillo y el 19 de julio, de la reflexión sobre olvido y memoria en la China antigua del profesor de la Universidad del País Vasco, Albert Galvain. El profesor de la Universidad de Granada, José Luis Moreno Pestaña, fue nuestro invitado el pasado 27 de septiembre. Nos habló de cuerpo y explotación. Sin más dilación, paso la palabra al profesor Fran Fernández, vocal de la AFI por Jaén, para que presente en condiciones a su maestro Javier Echeverría. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a Javier Echeverría por haber aceptado la invitación de la Asociación Andaluza de Filosofía, con la que él ha colaborado en más de una ocasión, ya sea participando en los congresos como el de Úbeda de hace un par de años o tres, e incluso publicando también en nuestras revistas, por ejemplo, en Alfa, creo que en el último número de Escotado, me parece. Bien, ¿qué voy a decir acerca de mi maestro, mi director de tesis, mi profesor y mi mentor, como ha dicho Rafael, con total justicia? Solo decir que su magisterio, digamos, ha influido en mí de una manera que no se puede aquilatar de ninguna de las formas y con el que he colaborado en alguna ocasión, gracias a su generosidad, pues en algunos libros. Por ejemplo, en este que tengo aquí, que es la antología a la que has hecho referencia con el nombre de obras, que se publicó en Círculo de Lectores y que luego se publicó en Gredos, en RBA, que es una antología de textos de Leibniz. Pero yo diría que al margen de eso, digamos, este librito que tengo aquí, que es, digamos, una especie de germen de este otro, que es el archifilósofo, aunque tenía, digamos, un formato diferente, digamos, es uno de esos libros que, a pesar de su brevedad, pues me marcó no solo en el sentido de que Leibniz se convirtió en una referencia para mí, sino en una cierta manera de hacer filosofía, que era aquello que a mí me parecía absolutamente seductor en este librito y en otros de Javier Echeverría. O este otro que recuerdo que lo presentó en la Facultad de Filosofía, Filosofía para princesas, donde, donde Javier Echeverría
reivindicaba el papel de las princesas y de las mujeres, sobre todo a partir de la correspondencia que Leibniz tuvo con Sofía Carlota, con la reina Sofía, etc. Y por último, aunque has mencionado también la publicación en Editorial Brin de París de su tesis doctoral, su tesis de Estado, junto con Marc Parpentier, La característica geométrica, este otro libro en el que ha invertido muchísimo tiempo en los últimos tiempos, La idea de principio en Leibniz, el último y póstumo e inacabado libro de Ortega, y el mejor, a mi juicio, eh, que, que hace un par de años sacó en la editorial CSIC, del CSIC, en una edición ampliada, donde nos podemos hacer una idea del rigor filosófico de Ortega, ese que muchas veces se le escamotea, y la fertilidad de sus reflexiones, porque a mi juicio es un libro absolutamente actual y que abre muchísimas vías de investigación que todavía no han sido completamente seguidas. Así que muchas gracias, Javier, por presentarnos tu Leibniz, el archifilósofo, y te cedo la palabra para que lo inviertas como bien puedas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Fran, y muchísimas gracias, Rafael, por esta invitación. Siempre es un placer estar con vosotros. Y si se trata de hablar de Leibniz, pues es el mayor de los placeres, sin duda. Y voy a hacerlo, bueno, de una manera sobre la cual haré alguna alusión, es decir, entre pantallas, ¿no? Como estamos ahora. Y digamos, voy a hablar de Leibniz. Yo creo que es la primera vez que lo hago, no, no, la segunda, en la Fundación March ya lo hice, pero allí yo estaba en una gran sala y había una gran pantalla, mientras que aquí ahora estoy en mi casa tranquilamente y bueno, y vosotros también en vuestros espacios privados, ¿no? Entonces esto de mantener una conversación, un diálogo, bueno, una polémica también, ¿por qué no? Estando cada cual en lo más próximo a, vamos, en el escenario monádico por excelencia, que son las casas de cada cual, el despacho de cada cual, la habitación, la biblioteca, en mi caso mía, pues es un modo de hacer filosofía que es posible hoy en día, que no era posible, sin embargo, no ha sido posible nunca a lo largo de la historia, quiero decir, ¿no? Entonces, digamos, aludiré luego brevemente a este nuevo modo de ser de Leibniz, ¿eh? O sea, yo lo voy a llamar el tecno-Leibniz, el Leibniz mediatizado por las tecnologías, ¿no? Pero bueno, paso ya a lo importante que es a la presentación, en lugar de que se me vea a mí, es mucho más interesante en ver lo que dice Leibniz y leerle. Bien, entonces, eh, bueno, digamos... La historia la concibo, la historia de la filosofía también, la historia en general como un teatro colectivo, es una concepción barroca, claro, inspirada en Leibniz, sin duda, y en donde hay muchos escenarios. Uno de ellos es la filosofía, los diálogos filosóficos, las actividades filosóficas en general, pero hay otros muchos escenarios y Leibniz intervino, fue actor relevante en múltiples de esos escenarios. Y no solo fue actor y autor relevante, las dos cosas, sino que lo sigue siendo. Y por lo tanto, simplemente él en los principios de la naturaleza y de la gracia decía que al morir lo que se hace es pasar a otro teatro. Yo siempre cito esta frase de Leibniz y entonces él y la practico. Entonces él en este momento está en otro teatro, en el teatro que ya Fran ha mostrado y en el cual yo voy a insistir un poquito brevemente para mejorar a Leibniz, mejorar a Leibniz. No me refiero a mejorar el pensamiento de Leibniz, ni hablar, eso yo no me atrevería jamás a ni siquiera intentarlo, ¿no? Pero si Leibniz es un personaje en el teatro de la historia, ese personaje sí que es mejorable. Y bueno, y entonces frente a Leibniz
tópico muy confinado escolásticamente, reducido a una escolástica en donde, vamos, parece que Leibniz solo hizo metafísica y luego se peleó con Leibniz, y luego ya cuando, con Newton, perdón, y luego ya cuando, según Russell, cuando, en fin, dialogaba sobre filosofía y sobre otros muchos temas con las princesas, entonces ya, pues vamos, decía tonterías, o sea, era una filosofía, cosa que yo desde luego, vamos, mostré claramente, taxativamente, que no es así. Sobre la monadología y sobre el vínculo sustancial, probablemente los mejores textos se los explica Leibniz a las princesas, ¿eh? Y luego ya, en cambio, cuando ya polemiza con los colegas y dialoga y se escribe con los colegas, entonces se vuelve opaco, se vuelve profesional, ¿no? Mientras que cuando está intentando hacerse entender por gente que no tiene formación filosófica, digamos, cuando es profesor de filosofía, que es lo que hacía él en los jardines de Herrenhausen, enseñaba a mujeres jóvenes, como por ejemplo a Sofía Carlota, y por lo tanto ya era un profesor de filosofía como muchos de los miembros de la Asociación Andaluza de Filosofía lo sois. Bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el personaje Leibniz? Que fue invisibilizado intencionalmente, o sea, Leibniz fue claramente ocultado, y si hubiera sido por algunos no hubiera aparecido, pero bueno, por motivos que yo explico en mi libro, ese intento de meter bajo 7 llaves a los textos de Leibniz y los archivos de Leibniz, fracasó porque Leibniz tenía 1.200, 1.300 corresponsales por toda Europa e incluso fuera de Europa también, y estos les mandaba copias de sus escritos, de sus cartas, y entonces estos empezaron a hacer circular el pensamiento de Leibniz, y entonces Leibniz sobrevivió gracias a sus corresponsales, porque si hubiera sido por el duque de Hannover, el rey Jorge I de Inglaterra, Leibniz no hubiera existido, no hubiera existido, salvo las pocas cosas que él había publicado, y él siempre afirmó que quien me conoce por lo que yo he publicado no me conoce. Bien, entonces hay un momento clave que es el renacimiento de Leibniz a finales del 19 con la edición Gerhard, muchas ediciones, pero la de Couturat célebre, y sobre todo, pero el momento clave de cuando ya Leibniz entra de verdad en serio a ser un personaje histórico es con la Academia Ausgabe, la edición de obras completas y correspondencia completa, que, bueno, está en curso, ¿eh? Yo mismo he colaborado bastante con esa edición, y llevamos solo 101 años, por ahora. Y bueno, yo calculo que unos 50 años más durará esa tarea. Digamos, editar a Leibniz están previstos 80 volúmenes. Es como no es el único gran pensador que tiene una obra gigantesca y que lleva más de un siglo, siglo y medio, editar sus obras y sus cartas, pero esto es como comparable a construir una catedral. Yo lo llamo catedral del conocimiento y, digamos, está en construcción, o sea que Leibniz es un personaje histórico ya sin duda, aunque se le intentó echar fuera de la historia, pero no se logró. Histórico ya sin duda, en pleno crecimiento, en pleno auge, en pleno desarrollo, que guarda muchas sorpresas todavía en sus inéditos, en los 30 volúmenes de inéditos, sobre todo en el ámbito del lenguaje, de la filología, de la teoría de los signos, y de la historia también. Esa serie todavía no ha arrancado, no ha arrancado. De las 8 series que hay de las obras completas, hay una que no ha arrancado todavía. Y claro, pues que se empezó con Leibniz, con el Leibniz político, que es lo que fue en vida célebre. Él fue un diplomático importantísimo, de altísimo nivel, y luego como Leibniz filósofo, es decir, como Leibniz metafísico, ¿no? Entonces esto fue la prioridad, pero posteriormente, conforme hemos ido sacando muchos inéditos de Leibniz, pues nos hemos dado cuenta de que Leibniz era un personaje mucho más variado, mucho más amplio que un simple diplomático, un simple cortesano, un simple metafísico o un simple filósofo, entendiendo filósofo en el sentido peyorativo del término, es decir, como escolástico, ¿no? Como autor que solo habla de sus colegas en la historia de la filosofía. Bien, y luego, aparte de la Academia Ausgabe,
muchos, porque esto es una gran operación internacional, en donde hay gente de los 5 continentes, no es una operación ni alemana ni francesa, en origen sí, en origen fue una operación franco-alemana, pero en este momento la Academia Ausgabe es una operación claramente internacional, es decir, que Lainez está soportado, apoyado y se está desarrollando como personaje gracias al trabajo, pues no sé, de unas 2.000, 2.500 personas que estamos empeñados en seguir en hacerle vivir en la historia y mejorar en la historia. Entonces, por eso, mejorar a Leibniz es efectivamente no solo hablar de él o comentarlo, interpretarlo, sino sobre todo editarlo y en ediciones rigurosas. Bien, yo distingo al final de mi biografía, de esta nueva biografía, el Leibniz, el archifilósofo, distingo 5 cadáveres de Leibniz, un cadáver de huesos, al que luego aludiré. Vamos, Los huesos de Leibniz es un libro, un librillo célebre de Francisco Fernández. El cofre donde él se peleaba por el dinero. Pasó épocas muy duras económicamente, fue pobre, por así decirlo, vivió de préstamos, de deudas, etcétera, y entonces ya cuando consiguió asentarse a partir de 1976, pues veló mucho por su salario, ¿eh? Entonces hay gente que le critica enormemente, ¿no? O sea, claro, quien tenía un mecenas, digamos, que le apadrinaba por completo, pues no tenía problema ninguno, ¿no? Pero Leibniz se peleó siempre sus salarios y al final dejó, para sorpresa de todo el mundo, dejó un cofre, un baúl lleno de monedas, ¿eh? Entonces, ese es el segundo cadáver de Leibniz, digamos, la faceta de Leibniz acumulador de metales preciosos, que es una faceta divertida, pero que hay que subrayarla. Luego, el tercer cadáver, que es el que a mí me ha motivado siempre, su archivo, su inmenso archivo con inéditos y correspondencia y notas, marginalia, etcétera, etcétera. Sus correspondencias que ya las he mencionado. Y voy a mencionar también ese cadáver de Leibniz ha resucitado, está vivo en español. El proyecto de Leibniz en español, al que luego aludiré, el Leibniz por fin está siendo bien editado en español, rigurosamente. Además, un Leibniz son 20 volúmenes de lo que están previstos, hay unos 10, 12 sacados, o sea que por lo tanto, aparte de los 80 volúmenes de la edición crítica de la Academia, contamos con un Leibniz españolizado. O sea, por fin los lectores hispanohablantes, perdón, pueden leer a Leibniz en español en ediciones rigurosas, bien hechas, etcétera, etcétera. Bien, y ahora ya estamos inaugurando el tecnocadáver de Leibniz. Es decir, cuando mencionaré muy de pasada que cuando yo escribí esta segunda biografía mía, el Leibniz, el archifilósofo, mi idea era intentar hacer una especie de guión de película de cine para una serie, ¿eh? Es decir, el futuro es hacer, mi hija me animó a ello, ¿eh? Me dijo: Escribe un libro que pueda luego Netflix generar una serie Leibniz", ¿no? Y eso, que yo no lo digo en el libro, pero está clarísimamente. O sea, digamos, simplemente lo que hace falta es que lleguen lectores del mundo de las series y de la cinematografía y verán que en el Leibniz Archifilósofo lo que hay es un guión de cine. Vamos, un guión de una serie, ¿eh? De una serie enormemente interesante, enormemente apasionante. Y bueno, pues ahí está, ¿eh? O sea, que, digamos, eso sería mejorar a Leibniz. Es decir, que Leibniz pudiera ser escenificado como por un actor, podría ser una mujer, podría ser trans. Digamos, la sexualidad de Leibniz es extraordinariamente compleja, es uno de los misterios. Todo el mundo me dice, pero bueno, pero ¿cómo? Y yo siempre digo, pero él estaba enamorado de Dios, pero Dios no tiene sexo, ¿no? O sea, digamos, si hay alguien trans, es Dios, ¿no? O sea, es transexual absoluto, ¿no? Vamos, no solo transexual, sino trans todo, ¿no? Entonces, trascendental incluido. Entonces, por lo tanto, enamorarse perdidamente, él se llamaba a sí mismo Teófilo, es decir, amante de Dios, enamorarse perdidamente de un personaje tan impresionante, tan extraordinario como el Dios al cual él justificó con su Teodicea, y fue el único libro de madurez que publicó, la Teodicea. Es decir, es un libro amoroso, la Teodicea, dedicado a su amado, amada, amadax, como lo quieran decir ustedes. Bien, entonces hay que mejorar a Leibniz y sigo adelante con
si funciono, porque así. Bien, esta es la portada del libro. Leibniz fue, ahí lo leen ustedes, no voy a comentarlo todo, pero tuvo muchos oficios, y por eso es uno de los argumentos por los cuales yo lo llamo el archifilósofo. Ese es uno, el otro es porque sigue publicando como casi un libro cada 2, 3 años, un libro inédito, o sea, y por lo tanto, esto no lo hacen otros grandes filósofos. Muy poquitos, señores que murieron hace ya 300 y pico años, siguen publicando libros, ¿no? Entonces, Leibniz siempre está de actualidad porque siempre aporta novedades relevantes, ¿no? Y por lo tanto hay que estar atento. No está, curiosamente, no está en el hit parade, no es el mayor bestseller, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pensador serio, o sea, digamos, no dice tonterías, para tener éxito, ¿no? Y sobre todo que las cosas que dijo y que escribió, pues digamos, fueron sobre tantos temas que en este momento no habría, vamos, ni siquiera el chat GPT podría competir con Leibniz en tantos saberes, ¿eh? O sea, es decir, sería interesante, digamos, pasarle el test de Leibniz y no el test de Turing, ¿eh? El test de Leibniz sería muy duro para cualquier inteligencia artificial, porque, digamos, bueno, dejo esta cuestión, fue alemán, europeo y cosmopolita, fue cristiano, luterano y amante de Dios. Es muy importante que fuera amante de Dios, como ya lo he dicho, desde luego plural y universal. Bien, yo el libro este lo dedico a la memoria de Heine Camp. Él me recibió en el año 75, y me mostró directamente, bajó a la puerta de la Landesbibliothek, y me enseñó, me subió al archivo Leibniz directamente. Yo le dije que iba a hacer una tesis sobre análisis situs, una segunda tesis sobre análisis situs en la Sorbona, y me dijo, pues venga usted, y me enseñó dos enormes carpetas con manuscritos inéditos in folio, ¿no? Habría no menos de 300 folios sobre mi tema de tesis doctoral, ¿no? Entonces, pues eso cambió mi vida, naturalmente, y por lo tanto, si no se hubiera producido ese encuentro mío con Albert Heinekamp, que es una persona extraordinaria, maravillosa, pues me ayudó muchísimo y por lo tanto le dedico ese libro y quiero mencionarle explícitamente, aunque no pudiera estar en el tribunal de tesis en la Sorbona. Y también se lo dedico a Yvonne Laval, que sí que estuvo en el tribunal y presidió ese tribunal, porque él, cuando yo estaba allí con mi enorme volumen de inéditos, que eran 300 y pico páginas de inéditos de Leibniz sobre la característica geométrica, yo llevaba, por si acaso, todas las fotocopias de los inéditos de Leibniz, de los manuscritos, ¿no? Entonces, en una enorme cartera que me compré especialmente en Alemania para eso. Entonces, Yvonne Belaval, que tenía un gran sentido del humor, como también el propio Leibniz, me dijo, ¿qué lleva usted ahí? El cadáver de Leibniz, ¿no? Y me dio una lección magistral. Es decir, que Heine Camp me mostró el cadáver de Leibniz, cuando me enseñó el archivo, uno de los cadáveres de Leibniz, el tercer cadáver de Leibniz, en mi terminología actual, pero Belaval conceptualizó la idea. Es un cadáver lo que usted lleva. Su tesis, su aportación mejora el cadáver. ¿Por qué? Porque, digamos, trae nuevos inéditos de Leibniz, inéditos ciertamente muy, muy importantes. Bien. El gran cadáver de Leibniz, el del siglo XX-XXI, ya he aludido a él, es la Academia Usgabe. Ese cadáver sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, pues ya como he dicho, tiene 8 series, una sin empezar, 80 volúmenes, han salido unos 50 y algunos inéditos míos ya comienzan a aparecer en los escritos matemáticos, porque ya se ha llegado por fin a la época de París, en donde hay 8 volúmenes solo de escritos matemáticos en la época de París, 1672-76. De ellos solo hay 2 cartas a Newton. Todo el resto son investigaciones inéditas de Leibniz. O sea, es decir, que Leibniz hacía matemáticas por sí solo, y no era, vamos, en fin, dejo lo de las matemáticas, menciono estos dos libros muy brevemente, ya Fran ha aludido a ellos y por lo tanto no los voy a comentar, la edición de Gredos, en la cual él con sus traducciones colaboró también, y mi edición de la filosofía para princesas, que sigue viva y ha sido reeditada recientemente, hace 2, 3 años, en Alianza Editorial. Voy a mencionar, a proyectar muy brevemente, dos libros de la edición Leibniz en español que dirige Juan Antonio Nicolás, el catedrático gran leibniziano de Granada, de la Universidad de Granada.
mencionaré el de Eloy Rada, habría muchas, uno de correspondencia, es una edición extraordinaria la de Eloy, es un homenaje, Eloy ya falleció y su edición de la correspondencia con Clark que fue magistral, importantísima para mí, y luego la edición de escritos matemáticos de Marisol de Mora, que tiene muchísimos méritos, son 2 volúmenes, 7A y 7B, pero sobre todo que se tradujo el de cuadratura, es la primera traducción del escrito inédito de Leibniz de cuadratura aritmética, que es donde en el año 75 se muestra cómo descubrió Leibniz el cálculo diferencial y el integral, que no son lo mismo que el cálculo infinitesimal. Entonces, por fin, ese texto está traducido al español, está el original en latín, que lo publicó Noblog, la traducción de Marisol de Mora, se ha traducido ya posteriormente al francés y no ha sido traducido todavía al inglés. Es interesante que Leibniz y cómo descubrió el cálculo diferencial Leibniz sigue silenciado en inglés. Entonces, y si por ellos fuera, pues el problema es que hay otras lenguas y Leibniz existe también en otras lenguas y por lo tanto desde otras lenguas el francés, el alemán, el italiano, el español, etcétera, etcétera, el chino también. Leibniz está en pleno auge en China porque fue de los primeros filósofos junto con Malebranche, pero sobre todo Leibniz, el primero que de verdad se interesó en el pensamiento chino. Luego aludiré brevemente a ello. Bien, este es mi librillo que ya ha mencionado Fran y, digamos, Los huesos de Leibniz. Los huesos de Leibniz de Francisco Fernández fue un libro muy importante para mí. Es un librillo pues, muy, muy, muy pequeño, muy bien escrito, como siempre en su caso, pero en donde se subraya la importancia de los huesos, la importancia de los huesos. La mona de Leibniz está en sus huesos, o sea, y eso ahí radica, ahí está, o sea, las mónadas al morir se repliegan y desaparecen al último límite de lo orgánico. En este caso es de los huesos y en este momento, si se abriera el cadáver de Leibniz y llegara, pues qué sé yo, un transhumanista de estos, volveríamos a tener a Leibniz redivivo, ¿por qué no? Dicen los transhumanistas que son capaces de rehacer la vida a partir del código genético. Eso es un error craso, o sea, reducir un organismo al código genético, vamos, es una auténtica barbaridad. Que sigue habiendo creyentes en esto, ¿no? Pero también, como hay creyentes en la resurrección de los cuerpos. Bien, menciono, porque es necesario hacerlo, la gran resurrección de Leibniz ha venido por la vía de las ciencias de la computación. Es completamente cierto que él fue un gran pionero precisamente con su combinatoria universal y su característica universal, pues no solo de Turing, sino también de Cantor, de Frege, de Boole, de todos los, Hilbert, de Gödel, de todos los grandes lógicos y matemáticos de finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, y mencionó también, como no, el libro de Concha Rodán, En el mejor de los mundos posibles, con el cual, pues como Rafael, léete el libro de Concha y con esto pues ya ahí tienes explicado por qué estamos en el mejor de los mundos posibles, aunque yo diré algo también al respecto. Muy brevemente, digamos, hay que ponerse en el tiempo y en el lugar de Leibniz. ¿Por qué? Pues por motivos leibnizianos. La ética de Leibniz es una ética que no está basada en el deber, sino en la empatía. Ponerse en el lugar del otro, esa es la regla ética y no es imperativa, sino que es una invitación. Hay que ponerse en el lugar de otro si uno quiere entenderle o quiere compartir algo con él o con ella y si está muerto, uno se puede intentar poner en el lugar del otro sin problema ninguno. O sea, es decir, no, o es más difícil ponerse en el lugar de una persona viva que en el lugar de una persona muerta, ¿no? Bueno, pues esta es la operación que hacemos los que transcribimos en concreto a Leibniz o a Ortega y Gasset o a cualquier otro autor. Transcribir es un oficio extraordinario porque es una acción en donde transcribir manuscritos me refiero, uno imagina y ve, perdón, reproduce, imagina cómo se fue escribiendo, cómo la mano fue escribiendo y por qué escribió tal letra y no otra. O sea, el gran tema de Leibniz es por qué hay algo mejor que nada,
Pues porque hay una letra mejor que otra. Conforme una persona va escribiendo, esto uno se entera de lo que es el mejor término siguiente posible. Esto es lo que ha hecho el ChatGPT. Es decir, calcular la probabilidad de que un término aparezca después de unos anteriores, ¿no? Eso yo recomiendo que el ChatGPT se le ponga a transcribir, se le ponga a transcribir a ver si puede. O sea, estoy seguro de que no puede, ni en broma. Transcribir es una operación humana, demasiado humana. Bien, en cualquier caso, el presente está grávido del porvenir, el futuro se puede leer en el pasado y lo lejano, el futuro, se expresa en lo próximo, lo alejado. Esto es Leibniz, es decir, él no tiene una noción lineal de tiempo, sino una noción, diríamos, recursiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cita a Hipócrates, ¿no? Y la célebre frase de que el presente está ansioso de futuro y cargado de pasado, o preñado de pasado, como traduce Concha Roldán, ¿no? Todo conspira, citando a Hipócrates. Esto ahora es un lugar común, es el efecto mariposa. Para la era lo básico, o sea, es decir, todo está perfectamente interconectado, y un pequeño acontecimiento repercute en todo el universo. Y esto es Leibniz, pensamiento puro de Leibniz, y por lo tanto, cualquier cosa que hagamos transforma al propio Leibniz. Bien, dejo la cuestión del espacio y de que fue precursor de la teoría de la relatividad de Einstein, porque eso hay varias tesis doctorales que lo muestran, y simplemente añadiré especulativamente que lo mejor, entendido como un campo axiológico, diría yo, si quieren ustedes conceptual, permea a los diversos mundos. O sea, por lo menos mientras haya seres vivos. Allí donde hay un ser vivo aparecerá una línea de fuerza que va hacia lo mejor, o intenta mejorar, ¿no? También está la línea de fuerza tanática, hacia lo peor y hacia la muerte, ¿no? Eros y tánatos, por lo tanto, son dos fuerzas que yo creo que Leibniz las encarna perfectamente bien. Bien, para mí es el pensador clásico más heurísticamente o conceptualmente más fértil, más fecundo para el siglo XXI, pero no voy a insistir en ello. Sí recomiendo muy explícitamente leer a Gilles Deleuze, su libro El pliegue, y también su Exasperación de la filosofía. Exasperación de la filosofía en realidad no es un libro de Deleuze, es un libro pirata, es un libro apócrifo, ¿no? Es decir, unos colegas argentinos, por cierto, que siguieron los tres últimos seminarios de Deleuze antes de que se suicidara, y los tres últimos seminarios de Deleuze fueron sobre Leibniz, y son seminarios extraordinarios. O sea, entonces recomiendo absolutamente la lectura de ese libro, aunque sea apócrifo. No pasa nada porque alguien escriba un libro apócrifo de Leibniz. Seguro que Leibniz lo hubiera visto como, como algo elogiable. Bien. Bueno, entonces ya entro al libro. En lugar de... Voy a empezar por la protogaea. Voy a empezar por la protogaea porque como quiero precisamente que mi charla sea un contrapunto a lo que se llama una biografía, eso de que las biografías empiezan por el momento del nacimiento y terminan en el momento de la muerte, pues eso yo lo lamento, pero eso para Leibniz no es cierto, para Leibniz no es cierto, y para mí tampoco lo es. Como bien sabe Fran, yo hubiera querido empezar mi biografía empezando por el momento de la muerte de Leibniz, e ir de atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás, conforme recursivamente, ¿no? Y entonces ir entrando siempre, habiendo empezado por el fallecimiento y la agonía de Leibniz, haber empezado con por qué Leibniz fue importante. Desde luego, en su nacimiento no destacó absolutamente nada, o sea, y por lo tanto, ¿por qué hay que empezar la biografía de un pensador, de un artista, por su nacimiento y su infancia? Esto es pensar que efectivamente que la infancia determina lo que va a ser la persona, cosa contra lo cual yo estoy absolutamente en contra, ¿no? Es al revés. Es cuando una persona está al final de su vida y ha hecho esto y aquello, eso es lo que determina y reinterpreta todo lo que ha hecho esa persona a lo largo de su vida. Bien, entonces, por lo tanto, son los 3, 4 últimos años de Leibniz los que dan sentido al gran personaje que es Leibniz, al gran personaje, insisto, teatral. Y entonces, ¿qué hizo él cuando le contratan como historiador de la casa de Braunschweig-Lüneburg? Dice, el duque lo que quería
era naturalmente vamos, sus antepasados, pero luego para brillar él, y que saliera ya el gran duque Ernesto Augusto y el gran duque Jorge, el gran duque Jorge, que como veía que Leibniz no avanzaba y no iba a llegar a él, le iba cogiendo un odio cada vez mayor, porque él lo que quería era salir él como la culminación de la casa de Braunschweig-Lüneburg, ¿no? Pero Leibniz era un pensador serio y pensaba en términos de condiciones de posibilidad, como dice Kant, él utilizaba el término requisitos, y vino a decir, no hubiera existido casa de la Braunschweig-Lüneburg si no hubiera habido las montañas del Harz, porque esa casa vivía de los metales y la riqueza que aportaban las montañas del Harz, y no habría habido montañas del Harz si no hubiera habido globo terráqueo. Y entonces, y por lo tanto dice, yo como pensador serio, para hacer la historia de la casa de Braunschweig-Lüneburg, tengo que hacer la historia de la Tierra, la protogaea. Y entonces, por lo tanto, él como historiador, que fue su oficio, y así es como empezó, y su duque lo tuvo que aceptar, lo tuvo que aceptar, porque él le mandó este proyecto y efectivamente la protogaea la escribió, mientras que la historia de la casa de Hannover no la terminó. Entonces, lo cual le enfurecía absolutamente al duque Jorge y por eso le castigó a estar encarcelado en su celda hasta que terminara la historia de la casa de Hannover, en sus 3 últimos años de vida. Bien, ¿qué ocurre? Que Leibniz, es un hombre, en este libro Leibniz es un empirista. Empirista. Y esto es lo que quiero subrayar. En absoluto hay metafísica en este libro. En ningún momento aparece que el globo terráqueo sea el mejor de los globos posibles. En ningún momento, ¿no? Entonces, él va mirando los estratos, los fósiles, digamos, y va haciendo teorías, lee mucho, lee Agrícola, lee a muchos autores, refuta a unos, etcétera. Entonces, es un paleontólogo de alta calidad, o sea, con métodos estrictamente empíricos, hipótesis, refutaciones, y luego a continuación, esto lo hizo en la zona de Hannover, en los montañas del Harz, pero luego fue verificando sus hipótesis durante su viaje a Italia, ¿no? Y entonces iba a territorios similares en estructura, geológicamente hablando, a los alemanes y verificaba que ahí también había fósiles, ¿no? Porque él decía, aquí hubo mar, hubo océanos y estos fósiles que hay son de animales marinos, ¿no? O sea, y esto efectivamente se ha demostrado que es completamente cierto. Es decir, que toda esa zona del continente europeo estuvo en tiempos ancestrales, pues invadida por los mares y por los océanos, ¿no? Bien. Lyell, que es el gran fundador de la geología científica, lo subraya, la enorme importancia de Leibniz como geólogo, y yo insisto en que como paleontólogo y en estudios de fósiles es extraordinaria, la calidad y la precisión y el rigor. Digamos, para él la naturaleza era un archivo. Él iba leyendo en la naturaleza, pero la naturaleza que le ocupaba a Leibniz no estaba escrita en lenguaje matemático como la de Galileo. No, no, estaba escrita en forma de cadáveres, de residuos, de fósiles. Y entonces, fósiles orgánicos, ¿no? Entonces, esos fósiles orgánicos son signos de que existió un organismo. Y por lo tanto, es una característica vitalis, una característica. Los cadáveres son muy importantes, sean animales, vegetales o humanos, ¿no? Entonces, esto, Leibniz es magistral y eso es un filósofo. Es decir, por eso solo es un archifilósofo, aunque no hubiera escrito ni la teodicea ni la monadología. Ya solo por la protogaea merecería la pena si alguien leyera, claro está, geología. Pero como no hay todo el mundo se dedica a la cosmología, ¿por qué? Porque Dios está arriba, Dios está arriba en los cielos, ¿no? Y Leibniz decía, no, no, lo que hay que mirar es abajo, abajo, hombre, no, pero es que abajo a veces están los demonios, o sea, bueno, pues si hay demonios, pues hay que verlos, o sea, es decir, no vamos a mirar solo al bien, al bien, al bien, sino también a los males. Bien. Y a esto llegó, y por eso el proyecto, estos son bacterias, las imágenes actuales de las bacterias,
Entonces, y él miró por el microscopio de Leeuwenhoek y ahí es donde concibió inmediatamente la monadología. Vio que en una gota de agua había microorganismos, el término microorganismo no existía, pero él vio que había múltiples formas de vida y de tamaño progresivamente más pequeño y dijo, esto irá al infinito. Y por ahí se llega al mejor de los mundos posibles, ¿eh? Porque efectivamente, y esto se está comprobando hoy en día, hubo gente que creyó con el ADN hemos llegado al secreto de la vida. Bueno, ya se ha demostrado que no, ¿eh? O sea, por debajo del ADN están las proteínas, ¿no? O sea, está el genoma, pero ahora está el proteoma, ¿no? Pero es que por debajo de las proteínas están los pliegues de las proteínas. Y los pliegues de las proteínas, para investigarlos, eso es una operación gigantesca, matemática y de inteligencia artificial, por cierto, ¿eh? Y eso sí que, ahí sí que la inteligencia artificial es imprescindible y no para charlar y decir estupideces y preguntar tonterías, ¿no? O sea, es decir, está bien divertirse, quiero decir, ¿no? Pero me refiero que hay formas de tecnomatemática, que es lo que es la inteligencia artificial, que están en problemas investigando, digamos, el fondo de la vida. O sea, un fondo mucho mayor, mucho más abajo de los átomos. Lo de los átomos, Leibniz negó la existencia de los átomos con toda la razón del mundo. Ahora, en el siglo XX-XXI, en el XXI, proliferan las pequeñas partículas. O sea, es decir, que se han encontrado auténticos microcosmos físicos, biológicos, etcétera, donde explorando hacia abajo, hacia lo profundo, hacia lo hondo, y no mirando arriba, no mirando al cielo, no mirando a los astros, en donde uno se puede encontrar con Dios. O sea, es decir, para Leibniz, Leibniz es un pensador, Dios está abajo y no solo arriba, está arriba y abajo y está por aquí y por allá. Lo que pasa es que todos se dedicaron a lo brillante, que es teorizar el sistema solar, el copernicanismo, etcétera, y Leibniz fue un pionero total en la teorización de la biología, la microbiología, etcétera. Bien, menciono esto, las cianobacterias, es una imagen, esto hay que verlo en pantalla, esto pulula continuamente, no duran nada, son seres vivos, efímeros absolutamente, no son sustancias, es vida, pero no sustancial, ¿eh? Y digamos, y sin embargo las cianobacterias crearon ni más ni menos que la atmósfera terrestre, ¿eh? Es decir, porque ellas se comían metales, y liberaban, digamos, como residuo de sus digestiones, liberaban oxígeno. Así surgió en la atmósfera terrestre y es por lo tanto un requisito de que nosotros vivamos. Nosotros somos animales, organismos aeróbicos, pero la gran hecatombe de las bacterias fue que aniquilaron a todos los que no podían vivir con aire. El aire fue un veneno, fue una enorme hecatombe ecológica la que generaron las bacterias, y, siendo muy pequeñitas. Bien entendido que estamos llenos de bacterias, el cuerpo humano es un 11% de bacterias, ¿eh? O sea, las bacterias forman parte, son mónadas nuestras, perdón, representaciones de las mónadas nuestras, ¿no? Entonces, por lo tanto, y por ahí se llega, es una vía muy clara hacia la monadología. Yo prefiero llegar por esta vía que, por el contrario, teorizar absurdamente sobre estas cosas. Léanse esta frase muy brevemente, en donde dice claramente Leibniz que valora mucho más el microscopio que el telescopio. ¿Por qué? Porque valora más la medicina que la cosmología. ¿Por qué? Porque la medicina, efectivamente, cura a las personas y genera bienestar social. Mientras que la cosmología, pues lo que hace, envanece, y digamos, a los grandes teóricos de la cosmología. Y no voy a hacer más comentarios para no alargarme, porque ya voy a ir aligerando. Leibniz es un gran pensador de la biodiversidad, precisamente porque concibe que en un cuerpo hay una infinidad de mónadas. Hay una dominante, es cierto, el alma, pero hay infinidad de mónadas y los conflictos entre la mónada dominante y la infinidad de mónadas de muy diferentes procedencias, por cierto, que tenemos en cualquier organismo, no solo los seres humanos, sino cualquier ser vivo, pues eso es el gran pensamiento de Leibniz, digamos, y eso es medioambiental. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestro organismo, es un medio ambiente para mis bacterias, la microbiota. Somos medio ambiente como organismos, ¿no?
¿no? Y por lo tanto hay una profundidad en nuestro propio organismo, en nuestro propio cuerpo, y esto no se le ocurrió ni a Spinoza, que fue un gran pensador del cuerpo, o sea, pero ni a Spinoza siquiera. Por supuesto a Descartes, vamos, Descartes pensaba que los cuerpos eran máquinas, eran artefactos, digamos, como relojes. No, pues no, o sea, Leibniz es un gran pensador de la biología, fue copernicano, pero fue un copernicano tolerante, es decir, que él, como estaban excomulgados todos los católicos que creyeran en las teorías de Copérnico desde el Concilio de Trento, él estuvo en Roma intentando convencer a los obispos, al Papa, y si no a San Pedro, pues porque no se lo encontró, digamos, de que quitaran esa excomunión, o sea, porque en realidad uno podía creer en Ptolomeo, otro en Tycho Brahe. Tycho Brahe también tenía una teoría diferente de la de Copérnico y de la de Ptolomeo, ¿no? Entonces decía Leibniz, y eso es epistemológicamente es magistral esta frase suya, lo importante es entenderse. Luego ya veremos quién tiene la razón o la verdad. Pero si no nos entendemos, no hay verdad sin intelección. O sea, y eso es importantísimo tenerlo presente. Para inmensos, todo el mundo se llena de boca con la lecella, con la verdad, etcétera, etcétera. Pero si tú dices algo y nadie te entiende, entonces ni verdadero ni falso. Es decir, para que algo sea verdadero o falso, o probable o improbable, ha de ser inteligible. Por lo tanto, el valor epistémico, la intelección, la inteligibilidad es previa a la verdad y la falsedad. Y esto hay que decirlo, porque todo el mundo se llena la boca con la verdad y con la falsedad, ¿no? Entonces, lo primero es la intelección e intentar entendernos no solo entre seres humanos, sino entenderse también con los animales y con las plantas. Naturalmente que hay personas que se entienden bien con los animales, con un caballo, con un perro, con un gato, y personas que se entienden muy bien con las plantas también, ¿no? Esa es la intelección, la intelección no solo es humana, sino que es entre cuerpos vivos. Bien, Leibniz fue ingeniero y empresario, no lo voy a mencionar, pero fue muy importante como ingeniero y muy importante. Hombre, la energía eólica creo que está bastante de moda hoy en día, ¿no? La energía eólica. Pues Leibniz fue un pionero de la energía eólica. Él mismo construía los molinos de viento, y está muy estudiado. Invirtió su propio dinero en la empresa, se arruinó, o sea, es decir, el poco dinero que había ganado desde que llevaba 4 años trabajando en Hannover fue y lo invirtió. Entonces, interesante la faceta. Fue bibliotecario, esta es la biblioteca, fue bibliotecario de Wolfenbüttel, ni más ni menos, la gran biblioteca europea de aquella época. Fue amigo de muchos bibliotecarios, el Magliavecchi en Florencia, le propusieron ser bibliotecario del Vaticano. Hasta ahora ya ven ustedes que yo no hablo para nada de filosofía. O sea, es decir, y puedo seguir sin decir una palabra de lo que dijo Leibniz en filosofía. Por eso es un archifilósofo, porque es que se le interesaban todos los saberes, el océano de los saberes, como dijo Francisco Fernández en su tesis doctoral con toda la razón del mundo. Bien, en todos esos ámbitos destaco. Como consejero de príncipes, ahí fue extraordinario. O sea, realmente conseguir ser asesor y a sueldo, cobrando dinero del duque de Hannover, del rey de Prusia, vamos, del emperador de Viena, del zar de Rusia y de otros 3 o 4 reyezuelos o nobles que había por ahí, eso hay que lograrlo. O sea, hay que lograrlo. Eso requiere una habilidad, o sea, extraordinaria, ¿no? Habrá gente que se lo reproche, pero en aquel momento es que no, él no era un funcionario, él no quiso ser profesor de universidad. Él, digamos, fue un hombre de negocios, claro que fue un hombre de negocios. ¿Y por qué no? Bien. Intentó incluso ser nombrado historiador de Inglaterra. O sea, si por él hubiera sido, hubiera ido a Londres y hubiera hecho la historia de Inglaterra. Lo que pasa es que el duque se lo prohibió. Bien, voy a terminar, porque como cortesano aconsejo la lectura, y sí voy a terminar con lo de China. Ahora que China está tan de moda, pues Leibniz también fue el pionero. También Malebranche, o sea, es cierto. Pero Leibniz se interesó y muy profundamente no publicó nada sobre China. O sea, él todo lo dejaba inédito. ¿Por qué? Pues mi hipótesis es porque confiaba en la providencia. Y confiaba efectivamente en que hay una providencia laica, que somos nosotros, los investigadores de Leibniz, que le íbamos a ir sacando todos los textos y todos los manuscritos que él había escrito y conservado. ¿Por qué? Porque esos manuscritos son extraordinariamente interesantes
hoy en día, ¿eh? Y eso lo puede vivir cualquiera que se tome el trabajo de ir a Hannover o de verlo online, ¿eh? Porque estos manuscritos, por suerte, ahora ya se puede acceder. Bueno, entonces es muy interesante. Él creó la Academia de Ciencias de Berlín, pero la creó para llegar a China, ¿eh? Y para eso hacía falta, como eran viajes largos, vamos a ver, los misioneros cristianos, los jesuitas, iban por vías marítimas, ¿no? A China y al sur de Asia. Entonces, claro, Leibniz, como luterano que era, enviemos misioneros, misioneros de la ciencia, bien entendido, ¿eh? No misioneros de la revelación ni de la Biblia, ¿no? Sino misioneros de la ciencia, de la experimentación y de la racionalidad, enviemos a China, porque los chinos también son muy racionales, y nos pondremos de acuerdo con ellos, ¿no? La teología natural de los chinos es perfectamente compatible e inteligible por un europeo y por un cristiano, ¿no? Y los chinos nos entienden también a nosotros. ¿Cuál es la teología verdadera? A Leibniz esto no le preocupaba absolutamente nada. Lo importante era efectivamente la inteligibilidad mutua. Era posible entenderse con China, pero para eso, para llegar, había que ir a través de Rusia. Entonces se hizo amigo y amigo personal, iban a los baños turcos con frecuencia, perdón, baños turcos no, de sales, iban a el zar primero, Pedro I de Rusia. Entonces, digamos, como geoestratega y como diplomático, y este es el final de mi exposición, ahora ya podemos hablar, si quieren ustedes, algo de filosofía, pero voy a terminar diciendo que Leibniz fue un gran diplomático desde joven, digamos, él fue el precursor de la construcción del canal de Suez por parte de Napoleón, 2 siglos después. Siempre estuvo a favor de la unión de las iglesias cristianas, incluida la iglesia anglicana. Él quería ir a Londres para convencer a los anglicanos de que dejaran de seguir enemistados con los luteranos, con los calvinistas y con los católicos, con los romanos, ¿no? Bien, claro, naturalmente a una persona así le tacharon de todo, ¿eh? O sea, le tacharon de, vamos, todo tipo de infamias, ¿no? Porque no hay nada peor que estar entre religiones, ¿no? Si uno está en una religión, pero estar entre religiones e intentando hacer inteligible una religión a la otra, pues eso es que te buscas enemigos por todos lados, ¿no? Y es lo que le sucedió a Leibniz. Y bueno, dejo esta cuestión. Ya he dicho lo de las academias de ciencias, y sí, a título anecdótico, diré que Leibniz, lo digo un poco en broma, pero lo digo en serio, fue el primer filósofo carlista, ¿eh? En términos españoles, el primer filósofo carlista. Estuvo claramente a favor del archiduque don Carlos, ¿eh? Y a favor de la corona española. Y tiene escritos, él era amigo personal del jefe de los ejércitos, de la emperatriz, sin duda, de la emperatriz de Viena, la mujer del archiduque Carlos, y sobre todo del jefe de los ejércitos del imperio. Cenaba, le dedica los principios de la naturaleza y de la gracia, y le da un ejemplar de la monadología. Claro, por eso se publicó la monadología, porque, digamos, el duque de Hannover quiso secuestrar la monadología, pero resulta que había dejado Leibniz hábilmente una copia, ni más ni menos que en Orleans, a la duquesa de Orleans, y otra copia, diferentes copias, en todo caso, al archiduque, al jefe de los ejércitos, el príncipe Eugenio. Bien, bueno, y con esto yo creo que he hecho ya la versión, y ahora, si quieren, ya en el diálogo podemos hablar de filosofía, pero creo que no he dejado de hablar de filosofía a pesar de que no he pronunciado ningún término técnico filosófico, ¿no? La filosofía, tal y como la entendía Leibniz, en cualquier ámbito del saber, incluido el saber práctico, teoría cum praxis, tiene un filósofo, tiene tema de reflexión, y no solo, digamos, leyendo a otros filósofos. Entonces, quiero decir con ello que ser un historiador de la filosofía y enseñar filosofía como él hacía en la corte de Berlín, en la corte de Hannover, o exactamente igual, también al zar le enseñaba filosofía y al emperador de Viena, etcétera, etcétera. Él era, digamos, un privadocent, no existía todavía la figura del privadocent, de altísimo nivel en toda Europa, ¿no? Y bueno, pues ese es el personaje de Leibniz tal y como yo lo interpreto, y sin duda es un personaje fascinante. Estoy muy contento de haber hecho este segundo libro sobre Leibniz, lo cual no quiere decir que renuncie al anterior, ¿eh? O sea, yo del anterior, del 82, Leibniz, el autor de esa obra, mantengo hasta la última coma, ¿eh? Hasta la última coma, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no considere yo que
el Leibniz del archifiloso es mejor Leibniz que el del 82. ¿Por qué? Porque yo en estos 40 y pico años he aprendido bastante más sobre Leibniz de lo que sabía cuando yo estaba, digamos, iniciándome en este gran autor. Pues muchas gracias, Javier, por tu ponencia. Y si os parece, voy dando la palabra a aquellos que me lo vayan solicitando. Si puedes quitar la Sí, pantalla, sí, Javier, para sí, que yo sí. vea a los compañeros si levantan la mano y demás, pues estupendo. Y yo solamente por iniciar el debate, estoy absolutamente de acuerdo y además me ha parecido muy interesante para resaltar la novedad del libro que hayas renunciado a lo típicamente filosófico en tu exposición, cosa que ya habías hecho en tu edición de obras, de la traducción de obras, porque elegiste diferentes textos de Leibniz que tenían que ver con disciplinas concretas, desde la medicina hasta poemas, aquel poema sobre el fósforo que hizo, correspondencia, textos de física, textos de matemáticas, etcétera. Y por recordar aquellos tiempos en que yo estaba embarcado en mi tesis doctoral, mi problema era ¿dónde estaba la filosofía de Leibniz? Es decir, ese era exactamente mi problema. Dónde estaba su doctrina? Entre otras cosas porque la monadología es uno de sus últimos libros y yo siempre lo he interpretado como una cierta traición incluso a cierta tendencia que había vislumbrado de tipo noseológico que estaba representada por eso que llamábamos con la metáfora el océano del saber. Es decir, que y luego, por otra parte, Leibniz vive en un momento muy especial. Es el momento en que todavía no hay diferencia entre filosofía y ciencia. Es decir, que no se puede decir de ninguna de las maneras que Leibniz fuera un científico, porque no había, para empezar, la palabra no estaba. Y él cuando hacía matemáticas se sentía tan filósofo como cuando hacía geología o cuando hacía gramática, recopilando padres nuestros en todos los idiomas del mundo, incluido el vasco, por cierto. Y cuando Entonces, hacía la corte, Fran también hacía filosofía. Es fantástico. también. Entonces, la única, la pega que yo estoy viendo últimamente, que es que me está torturando, es hasta cierto punto la siguiente. ¿Cuál es la conexión entre esas diferentes disciplinas que había? ¿Vale? Porque, digamos, la metáfora del océano involucra cierta continuidad, pero al mismo tiempo cada una de sus disciplinas tiene un campo particular y tiene sus sesgos propios. Y entonces, esa interconexión de la que hablabas, que yo rechazaba en unos primeros trabajos el concepto de interdisciplinaridad para representarnos la actividad de Leibniz, porque entendía que interdisciplinaridad todavía no cabía, porque la filosofía ya cumplía ese papel, por decirlo así, en el pensamiento leibniziano. Bueno, pues mi duda ahora es hasta qué punto, cuáles son los elementos de esa interconexión, que esa es la idea de Ortega. Los principios van a ser los que nos permiten interconectar las diferentes disciplinas. Pero hay una mala pata. La mala pata es que Leibniz no lo deja nunca demasiado claro tampoco. Es decir, que no hay un texto de Leibniz donde nos diga filosofía consiste, y aquí os digo cómo se hace, en esa interconexión. Porque se dedicaba, por decirlo así, de primera mano a esas disciplinas de primer grado que eran pues, aquellas de las que se ocupó, desde la biblioteconomía a cualquier otra, porque las tocó todas. Entonces, mi pregunta es la interconexión. ¿Cómo pensar esa interconexión entre los diferentes saberes? Y si en esa interconexión tenemos que hacer un doble ejercicio, por un lado de conexión y por otro lado de independencia de cada una de ellas, en el sentido de que no vamos a poder desde una decir todo lo que dice otra. Es decir, que hay que asumir la diferencia de cada una de ellas. ¿Vale? Y eso es solamente para iniciar el debate, esta pregunta de tipo epistemológico o noseológico que te planteo. Sí. Bueno, pues vamos a ver, voy directo. Perdón, ¿no? Una primera mención de los poemas. Leibniz escribió poemas a lo largo de toda su vida. Todavía están sin editar. O sea, y yo tengo verdadero interés en conocer
poemas en latín. De niño ya era célebre, o sea, digamos, a los 7 años largaba poemas larguísimos en latín, a los 7, a los 8 años, ¿no? O sea, entonces, y esto, claro, igual la gente piensa que es un desprestigio los platónicos feroces, ¿no? Que Platón echó a los poetas de la polis, pues entonces, claro, el Leibniz poeta, pues esto, vamos, que imaginemos un metafísico severo, ¿no? Que está ahí especulando con una metafísica leibniziana que él se imagina y solo él tiene en la cabeza, y de repente sale un Leibniz poeta. Yo estoy a la espera de que salga ese Leibniz poeta, ¿no? Y de hecho, en mi libro, y bien lo sabes, Fran, digo que la monadología es un poema filosófico, ¿m? Y lo digo explícitamente y lo argumento además, lo argumento porque él escribió la monadología en el contexto del diálogo con un poeta, ¿m? A través de la duquesa de Orleans, precisamente de Raymond de Montmort, ¿no? Entonces, Raymond de Montmort le pregunta por su monadología, pero a petición de un poeta, y entonces Leibniz escribió un poema, es un muy bello poema, un gran, bueno, esto en los seminarios de los filósofos andaluces hace 2, 3 años, ya no me acuerdo quién lo dijo, pero Soledad creo que fue, dijo que era comparable al de Rerum Natura de Lucrecio. Y también es un poema. Parménides también escribió un poema. Entonces vamos a ver, es que Parménides no es un filósofo por escribir un poema. Es que Lucrecio no es un poema, no es un filósofo por escribir un poema. Es que hay que escribir necesariamente tratados como Santo Tomás, no, pues no, ¿por qué? No, no. La filosofía se hace de muchos modos y uno de ellos es hacer poema. Bien, entonces voy a la cuestión de la doctrina. Pues un filósofo no tiene por qué tener doctrina, o sea, eso no, no en absoluto, en absoluto. O sea, un doctrinario sí que tiene que tener doctrina, pero un filósofo no tiene por qué ser doctrinario. Que muchos filósofos han sido doctrinarios, bueno, vamos, y que tienen seguidores más doctrinarios todavía que los propios filósofos originales. Completamente cierto, ¿no? Pero yo claramente, bien sabes que soy discolástico, discolástico, lo dije precisamente en Úbeda, se me ocurrió. Y por lo tanto, estoy en contra de las doctrinas filosóficas, directamente en contra. Y precisamente la ventaja de Leibniz es que no tiene una doctrina filosófica, sino que ve filosofía por aquí y por allá. ¿Cuál es entonces la conexión entre esos múltiples saberes que él cultivó? Pues la conexión es, en primera instancia, los lenguajes, a través de los lenguajes podemos llegar a las verdades de razón, y Leibniz fue un empirista, un fuerte empirista, porque verdades de hecho, y cuando había que investigar verdades de hecho, ya lo creo que aplicaba los métodos empíricos, pero cuando había que investigar las verdades de razón, pues aplicaba métodos lógicos, métodos interpretativos, etcétera, métodos retóricos, argumentativos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, el lenguaje es la clave que conecta las distintas actividades humanas, los lenguajes, porque los lenguajes no hay uno solo, sino que hay muchos, y quienes han intentado reducir a un solo lenguaje todo, pues de nuevo han intentado ser doctrinarios, no es así. O sea, yo en eso, el segundo Wittgenstein ya dijo claramente que hay juegos de lenguaje y no un lenguaje universal, ¿no? Bien, entonces, aún así, Leibniz en la época suya, dentro de la pluralidad de lenguajes a la cual se dedica muy a fondo, él conoce no menos de 70, 80 Padre Nuestros escritos y va buscando por todos lados cómo se escribe en Padre Nuestro, en tal lengua, en tal otra, y va recopilando todo eso, y va comparando, hace filología comparada. Por eso cuando salgan los escritos de Leibniz sobre el lenguaje, va a haber grandes novedades, con toda certeza. Bien, entonces, en lo que yo he trabajado y a la espera, como digo, de que salga esa serie, por lo tanto, de manera completamente provisional, diré que en lo que yo conozco de Leibniz, el lenguaje digital, el binario, perdón, el lenguaje binario es el vínculo que tú demandas, porque los ceros y unos son lo que vincula a todos los lenguajes entre sí. ¿Y esto dónde sucede ahora? Pues precisamente en donde ahora estamos nosotros, ¿no? En bits, y en píxeles, ¿no? O sea, entonces, todo, tu imagen, mi voz, todos son ceros y unos, y estructurados, etcétera, tecnológicamente tratados, y por eso yo defiendo que si Leibniz hubiera vivido, bueno, cualquier leibniziano,
tiene que estar entusiasmado de poder hablar de Leibniz entre pantallas, porque la característica, lo más próximo a la característica universal que hay es sin duda este tecnolenguaje, este lenguaje digital, estos mundos digitales, que son otro teatro, ¿eh? Otro teatro maravilloso, y entonces, y con esto, el mundo ha mejorado. El mundo ha mejorado muchísimo, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues podemos estar hablando cada cual en nuestra casa y esa posibilidad de tener un diálogo filosófico desde nuestra casa y con toda tranquilidad, que esto quede grabado, que quede archivado mediante ceros y unos, todo ello. Entonces, ese es el vínculo. A esto yo lo llamo la característica digital, o característica universal, decía Leibniz, ¿no? O sea, porque decía universal porque valía para todas las lenguas. Y eso ya ha sucedido, efectivamente. Hoy en día cualquier lenguaje, cualquier habla está digitalizada, y cualquier escritura también está digitalizado, ¿no? O sea que, efectivamente, Leibniz es el gran pensador clásico para el siglo XXI, aunque solo sea por su proyecto de la característica universal, y por eso es uno de los grandes precursores también de la inteligencia artificial, cosa que nadie comenta, pero todo el mundo dice, en fin, dejo la cuestión bien entendido que, digamos, ese vínculo no implica las diferencias. Es decir, diferencias entre los saberes hay muchos, pero los ceros y los unos, o sea, la digitalización o la binarización, es lo que integra, es la integral. O sea, tenemos diferencias, diferencias de saberes, diferencias de actividades, pero tenemos un sistema semiótico, un sistema de signos que permite integrar los distintos modos de saber, de practicar, de hacer las cosas, de mover las manos, etcétera, etcétera, de gestualizar, de hablar, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el proyecto leibniziano de la característica universal se está realizando hoy en día en forma tecnológica con otra tecnología. O sea, vamos, él escribía, manuscribir requiere una técnica. O sea, uno, si no ha aprendido, digamos, ortografía, y ortografía es una técnica, no puede escribir. Si uno ha aprendido a teclear una máquina de escribir, no puede publicar. Entonces, la técnica, el vínculo es la técnica, pero las técnicas lingüísticas, técnicas semióticas, ¿no? Y en concreto, la técnica más desarrollada que existe hoy en día es esta técnica binaria, por decirlo en términos leibnizianos. Pues muchas gracias. Bien, doy la palabra entonces a aquellas personas que quieran intervenir. Como has mencionado la filología y tenemos aquí a un gran filólogo que es Pedro Redondo, no sé si quiere Pedro ilustrarnos un poco también acerca del origen de la o sea, de la repercusión que pudo tener Leibniz en el origen de la filología clásica a finales a 18 y 19. Y en cualquier caso, a la espera de que comente algo o no, me vais levantando la mano y yo os doy la palabra. Fran, sí, hola, buenas tardes a todos. Fran, hay una intervención en el chat, ¿vale? Ah, sí, vale, pues la miro. A ver. No soy capaz de verla. Bueno, mientras la comenta tú, chat, a ver, sí. Así, aquí se dice, ¿por qué Alemania no ha reivindicado a Leibniz y machaca continuamente con Kant, Nietzsche o Heidegger? Lo que no sé es quién es la persona, Enrique. Javier, Sí. ¿te ha llegado mi palabra? Sí. He visto, estoy leyendo la pregunta, sí, de Enrique. Bueno, pues muy sencillo, porque Leibniz era europeo, no era alemán, no era alemán. No, desde luego, y esto, vamos, he proyectado el libro de Albert Heinekamp, Leibniz y Europa. Es el gran pensador de Europa, el gran pensador, y ahí lo terrible que le ocurrió a Leibniz es Wolff, o sea, el Christian Wolff este lo alemanizó. O sea, digamos, Leibniz se movía en 10, 12 cortes diferentes, o sea, y no prestaba la menor atención. Es cierto que tenía digamos, había nacido en Leipzig y vivía en Hannover, pero por Leipzig procuraba no volver a pasar y de Hannover, bueno, acabó malísimamente en Hannover y intentaba escaparse de Hannover continuamente. Leibniz era un viajero por toda Europa, disfrutó enormemente en París, disfrutó enormemente en Londres,
su viaje a Italia, disfrutaba enormemente en Viena, disfrutaba enormemente cuando estaba con el zar de Rusia, etcétera. Si alguien era un europeo, pero que tenía claro que un europeo, Europa, perdón, tiene que tener excelentes relaciones con Rusia y con China. Y en cambio, el tema de América, él no lo consideró. No lo consideró porque, digamos, está por verse. O sea, si de verdad es que quedan sus textos de historia, que no han salido todavía. No han salido todavía. Entonces, me extrañaría muchísimo que Leibniz no haya escrito nada sobre, digamos, la evangelización española o de América, vamos, de México, de América, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y por qué entonces Kant, Nietzsche o Heidegger? Porque, bueno, me voy a centrar exclusivamente en Heidegger. Es que Heidegger dice que se hace filosofía o en griego o en alemán. Bueno, ya, apaga y vámonos, ¿no? O sea, todo el resto de las lenguas no valen para la filosofía. O sea, es un grado de alemanismo, alemanismo. No le estoy acusando de nazi, que lo fue, sino de alemanismo, un patriotismo desaforado, que es una auténtica barbaridad. Kant, tres cuartos de lo mismo. Kant es que no viajó por el mundo. Leibniz disfrutaba viajando por el mundo. Y yo a Nietzsche le tengo muchísimo cariño, y entonces, pero Nietzsche era un griego, más que, más que un alemán. Para mí, claramente, Nietzsche era mucho más griego que alemán. Y no, Alemania, por suerte, por suerte existe Europa hoy en día. Y Alemania, que efectivamente es un motor importante de Europa, pero no le va bien en este momento en la Unión Europea, ¿no? Y entonces la balanza de Europa, que es el gran término de Leibniz, para Europa, y esto Ortega también lo entendió muy bien, o sea, digamos, la Europa para Leibniz y para Ortega es una balanza, es un equilibrio, no es una nación ni un Estado, sino es un equilibrio entre múltiples culturas. No es federalismo ni confederalismo, O sea, esos términos que son así en España, o eres federalista, o eres confederalista, o eres nacional, nacional y renacional, ¿no? Pues no, basta ya, basta ya. Es decir, puede haber una pluralidad de territorios con diferentes modos de funcionar y mantener un equilibrio, una cierta armonía, con conflictos, con guerras. Leibniz no fue pacifista, o sea, Leibniz, vamos, Kant, con todos mis respetos, predicó la paz perpetua, por favor. Pero vamos, pero ¿cómo se puede seguir siendo kantiano después de todo lo que ha sucedido? O sea, y decir que la ONU encarna la paz perpetua, por favor, la ONU habría que cerrarla ya, ir liquidando ya ese chiringuito, ¿no? O sea, que ha dado de comer y de beber a muchos, ¿no? O sea, porque, vamos, su grado de ineficacia y de irrelevancia por completo es total en las grandes guerras y lo ha sido históricamente, ¿no? Bien, entonces, quiero decir con ello que Leibniz es un pensador europeo, pero abierto claramente a Rusia y a China. Pedro, ¿te gustaría comentar algo? Sí, bueno, gracias, Fran. Bueno, para empezar, pues quiero agradecer a Javier Echeverría su magnífica presentación y que lo he pasado fenomenal. Bueno, sí, quería comentar un par de cosas y hacer alguna pregunta, ahora que tengo la oportunidad de tenerlo delante. Eh, Acerca de que varias cosas que se me han ido ocurriendo al hilo de la charla. En primer lugar, quería manifestar mi interés por esa cantidad de poesía en latín que al parecer está esperando ser editada, porque Leibniz vive en un momento respecto a la poesía latina que es una época de decadencia. Es decir, el gran momento de la poesía latina en Europa a partir del 15-16 ya ha pasado. Y es posible que tengamos ahí una especie de revival, ¿no? Que debería, debería dar mucho juego para ver cuál es el destino de... En Alemania es verdad que en los liceos y en todas las instituciones educativas se siguió hablando en latín, pero una cosa es ser una lengua franca y otra cosa es una verdadera literatura latina, ¿no? Bueno, esto Mm, es un apunte solamente. Lo que quería decir respecto a la lingüística es que em, yo, desde que oí hace mucho tiempo, creo que se lo oí en la Fundación Juan Marc o lo habré leído en el libro, que también lo estuve leyendo, acerca del papel
que puede jugar Leibniz en la historia, al menos en la historia intelectual de la lingüística comparada, es que me interesa mucho porque la lingüística comparada nace precisamente en la época en que Leibniz está en la acme de Leibniz, ¿no? Entonces el paradigma de la lingüística comparada es un paradigma esencialmente darwinista. Y antes de Darwin, lo que hay es simplemente una especie como, si se me permite el juego de palabras, una praxis sine teoría, ¿no? Que, que se ha resuelto un poco ahora porque hay bastante teoría al respecto, pero sería muy interesante tener por fin una aportación completa y capaz de enfrentar cuál es el pensamiento de Leibniz al respecto con por ejemplo, con el de las signaturas, ¿no? Toda esta teoría de las signaturas que fue rescatada por Foucault y tal. Entonces, a mí esa cuestión estoy esperando ansiosamente desde hace mucho tiempo poder tener pues esos escritos editados, ¿no? Luego, respecto a la pregunta de Fran, a mí me interesa mucho porque siempre hemos tenido esa discusión acerca de las fronteras, digamos, no solamente metodológicas, sino este cruce que hay ahora y que está, digamos, que es el el buen pensamiento, digamos, el buenismo en las disciplinas en general, que es la interdisciplinaridad, ¿no? Es decir, es una nota de buen gusto el poder dialogar con otras disciplinas sin tener en cuenta que se parte de, pues, por, por ejemplo, de axiomas diferentes, ¿no? O o de una conceptualización diferente de la naturaleza o de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, en fin, quiero decir que no tengo muy claro y ni siquiera sé si es pertinente la pregunta, y si no lo es, ruego que me disculpes, porque cuando se hablan de estas cuestiones, la cuestión que surge siempre es la cuestión del método científico, ¿no? Entonces, el método científico es un método bueno, muchos científicos levantan la ceja cuando se habla de estas cosas, ¿no? Científicos, digamos, alejados de toda habilidad filosófica, pero esta cuestión del método no sé muy bien cuál es el planteamiento, la inicial al respecto, ¿no? Más allá es decir, en ese sesgo empírico que tiene, cómo es el día a día, es decir, todo tiene la misma, todo tiene la misma, el mismo ataque, ¿no? O sí que es diferente en este aspecto, ¿no? Entonces esto tiene consecuencias, claro. Y lo último que quería, porque no quiero ser muy breve, es una pregunta también que tengo mucho interés, porque no lo tengo muy claro y no trabajo mucho estas cuestiones y me gustaría saber cuál es la recepción que hay en Leibniz y en la obra de Leibniz de, del mundo helénico en general. Es una cuestión que a mí me interesa. Yo he leído poca literatura al respecto, por no decir que ninguna o muy poca. Me interesa saber muy bien cuál es, por ejemplo, más allá de la filosofía, ¿no? Es decir, algunos aspectos un poco concomitantes, por ejemplo, la cuestión de los siete sabios o este mundo sapiencial, el legado de la tradición helénica, ¿no? Que en la Europa de su momento era más bien pasado por el tamiz latino, pero es muy interesante, ¿no? Cómo se enfrenta cada una de estas cabezas a este legado tan imponente, ¿no? Y entonces, pues sí que me he preguntado a veces eso. Por lo demás, pues le doy las gracias de nuevo por maravillosa ponencia que nos ha ofrecido. Gracias. Sí, bueno, respecto a la poesía, pues no hay más remedio que esperar, ¿eh? O sea, hombre, yo podría buscar no sería raro que ya algún investigador o investigadora haya publicado una antología de poemas en latín. Eso no quiere decir que no hiciera poemas también en alemán o en francés, pero desde luego lo que se conoce, su capacidad, digamos, como poeta era en latín y hacía muy buenos poemas. Efectivamente, no lo llamaría yo literatura latina, o sea, él hacía poemas pues en los elogios de los grandes personajes, en actos solemnes, etcétera, ¿no? Pero seguro, muy probablemente habría que mirar si hay
otro tipo de poesía más íntima, por su parte, en latín también, ¿no? Yo es un tema, pues, que, bueno, será otra de las facetas. Digamos, pondré Leibniz poeta, pero ahora no lo puedo poner porque no lo sé, no tengo respuesta clara, sino simplemente por ahí mejorará Leibniz, porque adquirirá todavía más pluralidad, más pluralidad, y será no solo ya, por lo tanto, matemático, físico, historiador, empresario, etcétera, sino además también poeta, con lo cual, digamos, otro de los grandes oficios de la historia de la humanidad. Lingüística comparada. Desde luego, Leibniz no es un darwinista para nada, es un preformista, en temas biológicos y en temas lingüísticos también. Es decir, lo que va viendo es cómo se ocupa mucho de las etimologías, pero también de las estructuras, pequeñas estructuras gramaticales y cómo pasan de una lengua a la otra, o cómo cuando hace, digamos, filología comparada, hace terminología comparada, pero también estructuras gramaticales comparadas, ¿no? Y por lo tanto, y le interesan la evolución, no darwinista, sino la evolución en donde determinadas lenguas están preformadas en lenguas indoeuropeas, vamos a poner, o determinadas estructuras gramaticales. Eso es en lo que yo he leído, digamos, en cualquier caso, jamás piensa él que las lenguas están en guerra entre sí. Eso sí que no. O sea, y ni que sobrevivirá mejor. En absoluto. Eso no. Vamos, ¿por qué? Por un motivo, digamos, teológico de fondo. Porque es que las verdades de razón, como le he dicho a Fran, se expresan a través de los lenguajes, de las lenguas, ¿no? De los idiomas. O sea, es una de las vías principales que tenemos las personas para acceder a las verdades de razón. Y las verdades de razón, por lo tanto, donde las lenguas, digamos, lo voy a decir muy brevemente, son expresión de Dios. Cada lengua siempre es un Espíritu Santo. Vamos, es un Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que cada lengua es una expresión de la divinidad leibniziana, ¿no? Cada una de las lenguas, y por lo tanto, él está a favor de todas y cada una de ellas, ¿no? Y todas le interesan, ¿no? Por pequeñas, se interesó en el euskera, imagínate, o sea, se interesó y bastante, además, ¿no? O sea, y se interesó en otras muchas lenguas. Ahora mismo estaba, bueno, en fin, dejo esta cuestión para no alargarme. Tercero, la asignatura, los signos. La teoría de los signos, sí, ahí el autor más recomendable, sin duda, es Marcelo Dascal, que él es un gran leibniziano, ya falleció, es israelita, y Marcelo Dascal, que fue catedrático de la Universidad de Tel Aviv hasta su muerte, digamos, se ocupó muy, muy a fondo de la semiótica, y tiene un libro extraordinario, que la semiología de Leibniz. Yo lo tengo en mi presentación, podría proyectar la imagen, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, y las asignaturas, digamos, vamos, es que Leibniz no hacía otra cosa más que poner asignaturas, es que era bibliotecario. Era bibliotecario. Él inventó el catálogo, un modo de catalogación universal de los libros, el alfabético. O sea, él aportó a la biblioteconomía la gran innovación. Antiguamente, muy aristotélicamente no, muy escolásticamente, las bibliotecas se hacían temáticamente en función del objeto, ¿no? Y pues no, Leibniz dijo, no, no, sí, los objetos son irrelevantes, ¿eh? Lo importante es poner un orden alfabético, con el alfabeto que cada país tenga y cada lengua tenga, o sea, y eso lo llama alfabeto universal, o sea, pero no es lo mismo, por lo tanto, catalogar en cirílico que catalogar en alfabeto con caracteres latinos, o con caracteres arábigos, o con caracteres chinos, ¿no? Es que a ver cómo se cataloga con ideogramas, por ejemplo. Eso tiene que ser endiablado. Endiablado, o sea, entonces eso sí le interesa a Leibniz extraordinariamente. ¿Cuáles son los distintos sistemas? Porque cada sistema de signos es, dicho en términos aristotélicos, como una categoría, pero no las categorías aristotélicas canónicas, ¿no? Sino modos de acceder a las verdades de razón, de acceder, por lo tanto, al entendimiento divino, y de acceder también a través de las lenguas a las verdades empíricas, porque efectivamente también los hechos al final hay que expresarlos idiomáticamente, lingüísticamente, ¿no? En tema, eso sí podría
No lo sé si hay desarrollos sobre Foucault y Leibniz. La verdad es que no lo sé. O sea, entonces, pero seguro, seguro que lo habrá, porque el tema, las asignaturas, vamos, forma parte de la característica de Leibniz, ¿no? Y, y digamos, sobre el método científico. El método científico, Leibniz lo pensó, lo reflexionó muy a fondo y lo practicó. Conocía el método en su época, era análisis y síntesis, ¿no? La gente piensa que Kant se inventó lo del análisis y la síntesis. No, no, la gente pues porque no lee nada, ¿eh? O sea, se ha quedado, digamos, en una escolástica. Antes de Leibniz, sobre análisis y síntesis hay libros magistrales. Leibniz, que era bibliotecario, se los leía todos. Y el caso, sin embargo, más destacado, y con esto no me extiendo, es que él estuvo en París, estuvo buscando digamos, manuscritos inéditos de Descartes. ¿Cuáles? Las reglas para la dirección del espíritu, la regula E. La regula E las consultó Leibniz y las transcribió Leibniz en el archivo de los hermanos Percy. Y entonces, ha habido aquí una interferencia, no pasa nada. Entonces, digamos, la transcripción de Leibniz durante 2 siglos fue el texto de Descartes, ¿eh? O sea, y no solo hizo eso con Descartes, sino también con Pascal, por ejemplo, ¿no? Y con otros muchos autores. Leibniz allí donde iba transcribiendo continuamente, transcribiendo continuamente. Bueno, entonces, cuando transcribe las reglas para la dirección del ingenio, del espíritu de Descartes, inmediatamente genera su propia teoría del método. Esa teoría del método está en un tratado que se llama De la felicidad máxima sobre el arte de razonar y hay una idea muy importante en Leibniz y es que digamos que es el método de mm, memorizar. ¿Cómo memorizar? Las artes de la memoria, que se decía antiguamente en la época romana, ¿no? Entonces, cómo archivar, cómo memorizar el conocimiento y no simplemente cómo expresarlo, ¿no? O cómo decirlo, y si eso es verdadero o falso, ¿no? Una cosa es lo verdadero y lo falso, y otra cosa es lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, y cómo se memoriza, y cómo se organiza todo ese conocimiento. Entonces, eso requiere un método, y no solo, por lo tanto, el método para descubrir nuevas verdades, o para demostrar falsedades, sino el método para recordar, para evocar, para acordarse en el momento adecuado, ¿no? Entonces, la noción de método de Leibniz está muy desarrollada, está muy estudiada y bueno, yo mismo incluso sobre eso he publicado, ¿no? Y por último termino con lo del mundo helénico. Bueno, Leibniz aprendió griego por sí mismo, pero no, él tradujo 2 diálogos de Platón, entonces él mismo, cuando era un crío, cuando tenía 12, 13 años, ¿no? O sea, entonces él es sabido que aprendió latín en la biblioteca de su padre y griego también. Luego ya en la escuela, que era muy buena, la escuela Nicolai, ya sin duda, ya aprendió gramática, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él digamos, su acceso a las lenguas en concreto, el acceso al alemán es completamente diferente. Al alemán accede pues, a través de su madre, que falleció pronto, de sus tías, etcétera, etcétera, de quienes le cuidan. Pero en cambio al latín y al griego, que eran las lenguas del conocimiento, accede por su propia vía, a través de los libros y de las imágenes. O sea, y entonces es un aprendizaje del griego muy atípico, muy raro y que él lo cuenta y lo relata. Entonces, por lo tanto, su pasión por Platón en concreto le viene desde la infancia y no de la universidad. O sea, él accedió a Platón, al pensamiento de Platón, al Fedro en concreto, por sus propios medios, cuando era un crío, a los 10 años, ¿no? Entonces eso, claro, es impensable, digamos, qué relación tiene con el mundo helénico. Sin duda conocía perfectamente bien, él es muy estoico, y por lo tanto a los estoicos los conocía perfectamente bien. También es epicúreo, o sea, le gustaba el buen vivir, ¿no? Y bueno, y de Aristóteles, pues es una autoridad en Aristóteles, eso no cabe la menor duda, ¿no? O sea, el libro de Ortega en ese sentido, que efectivamente el capítulo de Ortega sobre Aristóteles en la idea de principio en Leibniz, pero es la contraposición Leibniz-Aristóteles. O sea, esto para digamos, la ontología
del ser o la ontología de lo posible, ¿no? Para Ortega, dice, el primer gran pensador que rompe con la ontología del ser es Leibniz y habla de la ontología de lo posible, la lógica modal. En fin, ahí hay un tema y todo eso es a base del conocimiento que tiene del mundo helénico. Yo no me he dedicado a eso, pero sobre eso hay muchísima bibliografía. O sea que, Pedro, si te interesa eso, vamos, yo te puedo poner en contacto con cualquiera de los 5 temas, salvo el de la poesía, como te digo, aunque puedo preguntar y me dirán si efectivamente alguien ha editado recientemente los poemas, o por lo menos una primera selección de poemas de Leibniz en latín, que eso sería una novedad y habría que traducirlo inmediatamente en Leibniz en español, sería un bonito volumen, ¿eh? Poesías de Leibniz en español, ¿no? O sea, vamos, a ver quién las traduce, claro está, ¿eh? O sea, habría que ver quién se atreve a tamaña operación, ¿no? Porque eso requiere unos conocimientos del latín de la época, que efectivamente estaba en decadencia, etcétera, etcétera. Es muy complejo el tema, pero también ahí Leibniz destacó, ¿eh? O sea, sorprendentemente, ¿no? Y esto, por supuesto, los que creen que Leibniz solo escribió el discurso de metafísica, los nuevos ensayos, la teodicea y la monadología, pues no se han enterado de que la monología es un poema en francés, o sea, un poema singular, un poema en prosa, pero, o sea, no, perdón, no rimado, no versificado, pero con una estructura poética muy bella, y no un tratado, o sea, vamos, por favor, un tratado, Leibniz, jamás era, digamos, reacio por completo, independientemente de que se leía todos los tratados. Bien, yo con esto ya he comentado, creo, a las 5 cosas, Pedro, y te agradezco mucho tu intervención. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, solo por añadir un par de cosas a las que ha dicho Javier. En respecto de la poesía, Marisol de Mora está trabajando textos de las damas del 17. Yo no lo he podido leer entero, pero ahí están recopilados algunos poemas de Leibniz en latín. Y como dice Javier, siempre son poemas de ocasión. Por ejemplo, yo recuerdo a uno ahora que empieza Sita que pumilio magna sec docta locuela, en el que hace un elogio o una especie de canto fúnebre a un lorito que se le ha muerto a Mademoiselle de Scudéry, que era una novelista de la época. Y Marisol de Mora tiene, lo digo porque podría ponerte en contacto con ella, tiene los he ido recopilando en este sentido, ¿vale? Y respecto de la monología, sí, algunos están viendo cómo hay una conexión entre el de Rerum Natura, la estructura del Rerum Natura y los temas que toca Lucrecio con los temas que toca Leibniz en los 90 parágrafos o 90 y algo de la monadología. Así que eso es lo que añadiría yo a lo que ha dicho Javier. ¿Más palabras por aquí? No sé si hay algo. Rafael, ¿te gustaría participar? Eh, Con un buenas poema, noches. Rafael? Tienes que lanzar un poema ahora mismo, ¿eh? Pues raro misterio insoluble, último fin del saber. La luz ignora que luce, el agua no tiene sed, y en el fondo del espíritu nuestro ser ignora el ser. He cumplido, ¿no? A ver, muchas gracias. Em, Javier, ¿qué papel o qué interpretación tiene Leibniz? Bueno, mejor dicho, ¿qué papel juegan la música y el humor en el pensamiento de Leibniz? Bueno, ese es otro gran tema. Digamos, él era el que organizaba los conciertos y las óperas en Hannover y era un apasionado absoluto de la música, ¿no? En su viaje a Italia se entretenía en todas las ciudades. En Venecia se pasó un mes que no venía a cuento para nada y seguro, y andaba, digamos, dedicado a sus aficiones musicales, ¿no? No se sabe, en cambio, que fuera instrumentista, ¿eh? Eso no está, yo no conozco, vamos, no sé al respecto. Pero, digamos,
él es un pensador de la armonía, y la armonía es una noción claramente musical, ¿no? Entonces yo, por lo tanto, ampliando, interpretando en este caso, pero tengo textos de apoyo suyos, digo que el dios leibniziano es un dios compositor musical, y que el mejor de los mundos posibles, con eso te respondo a tu pregunta, es una composición musical, la mejor composición musical posible, y si no, pues se puede mejorar, a ver quién intenta, digamos, que haya tantísimos contrapuntos entre animales, seres humanos, etcétera, ¿no? Y ruidos y sonidos, música concreta. Imagínate la cantidad de música concreta que hay. Yo ahora mismo acabo de dar con las zapatillas en el suelo y eso es música concreta, ¿no? Entonces eso, digamos, la enorme diversidad de formas de ruido, sonido, etcétera, de percusión, vamos a suponer, que puede haber, a Leibniz eso le fascinaba. No escribió ningún tratado. Sí hay la correspondencia con Hemphley, por ejemplo, es el tratado mejor, vamos, tratado no, es una correspondencia, ¿no? Y entonces a Leibniz, ¿qué le interesa sobre todo? Pues lo mismo que le he respondido a Fran, le interesa cómo se escribe la música, o sea, la semiótica, la característica musical, ¿no? O sea, él, digamos, inmediatamente lo lleva la música, que es un fenómeno empírico, ¿no? Un fenómeno, una maravilla empírica, pero la lleva inmediatamente a sus entes de razón, a sus entes de razón, que son las notas, la escritura, las notaciones, las signaturas. Eso sí son signaturas, signaturas musicales. Y entonces, por lo tanto, y eso le interesa extraordinariamente, los tratados de música, es un tema muy, muy importante el de la música, pero en cambio que sea, vamos, él, claro, como compositor, pues no creo que fuera compositor de orquesta, por ejemplo, pero sí hay un tratado maravilloso, que yo lo comento largamente en mi librillo, que es Drôle de pensée, un extraño pensamiento, un pensamiento, digamos, que lo escribe en París, en donde él le propone ni más ni menos que al ministro Colbert, que es el primer ministro del Rey Sol, de Luis XIV, le propone unos festejos absolutamente monumentales por toda la ciudad de París, en el año 1675. Él está en París y ahí se muestra un Leibniz absolutamente juerguista, con unas ganas de vivir y dice que tiene que haber música por todas las calles y por supuesto también conciertos refinados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no solo era un músico, digamos, de salones de la nobleza, sino también le interesaba muchísimo la música popular. Seguro que cuando estuvo en Nápoles, digamos, incluso llegaría a cantar, pero eso son hipótesis. Es como cuando Fran dice si Spinoza y Leibniz jugaron ajedrez o no jugaron ajedrez, ¿no? Pues a mí me parece verosímil, pero no consta por qué. Porque no quedó escritura, no había notaciones, no había asignaturas de una partida de ajedrez y por lo tanto no queda memoria de esa partida, porque no escribieron, jugarían, pero no quedó memoria, ¿no? La escritura es la clave, la escritura musical, en el caso de Leibniz también. La encontraré, Javier, la encontraré. Esa partida la encontraré. Antonio de Lara, tienes la palabra. Quítale el micrófono, no está activado. Ahora. Ahora, ¿no? Se escucha, ¿no? Bueno, Javier, muchas gracias por tu exposición. Me ha encantado volver a escucharte, por tu gran conocimiento de la INI y tu exposición tan brillante, como siempre, ¿no? He aprendido o he seguido aprendiendo de todo lo que tú dices. Yo quería, más que preguntar, hacer una referencia respecto a lo que nosotros hemos ido trabajando tras ver o tras estudiar a la ISNI, cuando tú participabas en el grupo este de discusión de AFI Sevilla, ¿no? Entonces pensamos que una continuación actual podría ser Peter Sloterdijk, filósofo alemán todavía vivo, muy importante. Y eso que tú has dicho de las nanobacterias que producen aire, que la producción de oxígeno creó una hecatombe, ahora que tanto se habla del cambio climático, de todos los problemas del cambio climático. Bueno, la vida surge por un cambio climático radical, es decir, que no tenemos por qué asustarnos de eso, ¿no? Entonces, me ha interesado extraordinariamente porque hay una relación directa respecto al aire con el concepto de burbuja
y el concepto de espuma de Sloterdijk. La burbuja, pues el interior de la burbuja es aire y la espuma no es más que una colección de burbujas, ¿no? Entonces, esa idea es muy interesante, ¿no? Y además, el concepto de burbuja es como una reedición actual del concepto de mónada leibniziano. Es curioso que en la lectura que nosotros hicimos, en parte inacabada por culpa mía, ¿no? No se dice exactamente o aparecen pocas referencias a Leibniz. Hay algunas referencias a Leibniz, pero es que yo creo que hay una relación muy directa, ¿no? Entre el concepto de mónada leibniziano y el concepto de burbuja y el concepto de espuma, que es un poco más complicado. Solamente que eso sí me ha parecido un poco extraño en el Sloterdijk, que dice que la mónada en el fondo está compuesta de una díada, ¿no? Parece que eso es una contradicción, ¿no? Pero fundamentalmente eso, es decir, realmente el pensamiento de Leibniz es muy fecundo, influye, pienso yo, extraordinariamente en esa obra fundamental, que son esferas de Sloterdijk, solo que la lectura de esa obra, ¿no? Está mediada por el efecto, ¿cómo diría yo? El efecto escolástico, no, el efecto de Heidegger, si la jerga heideggeriana. Yo creo que ese libro, si no tuviera tanta influencia de lo que yo considero jerga heideggeriana, y que lo hace más complicado, sería un libro pues más de fácil lectura. Pero es interesantísimo. Entonces él en ese libro hace referencia a que efectivamente hay una... O sea, nosotros vivimos una hecatombe, y eso que tú has dicho del nacimiento del aire, ¿no? Que hace que todos aquellos que no pueden respirar, no pueden tomar oxígeno, pues evidentemente no pueden vivir. Y esa idea es muy, muy interesante. Ya está, Sí. solamente eso. Muchas gracias, Antonio. Y nada, yo no he leído muy poquito a Sloterdijk porque, por desgracia para mí, no tengo tiempo de leer a muchos autores interesantes que hay ahora. Y como normalmente sigo mi propia ruta, mis propias rutas conceptuales o de reflexión, entonces no he tenido la suerte como tú de encontrarme en el camino con Sloterdijk, ¿no? Pero efectivamente lo que me dices es muy importante. Voy a hacerte una propuesta sencillita, ¿no? Una burbuja no tiene ventanas, ¿no? Una burbuja no tiene ventanas porque si tiene una ventana estalla, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto lo digo como sugerencia, ¿no? O sea, digamos para afirmar efectivamente que considero muy válida la posibilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que las burbujas no son sustanciales, no son fenómenos, son fenómenos. Eso yo apoyo a Sloterdijk en tanto pensador de los fenómenos, ¿no? Y en cambio, su influencia heideggeriana, pues ya sabes que con Heidegger va de retro, así de sencillo, va de retro. En este momento hay varios grandes filósofos de la tecnología, tienen simplemente el grave inconveniente de ser todos ellos de inspiración heideggeriana. Y me estoy refiriendo a Han, que es un gran vendedor, un gran triunfador, a Hui, el chino, que es magnífico también, pero al final están maleados por el pensamiento de Heidegger sobre la técnica, que es pura y simplemente un craso error, un craso error. Lo que decía, porque vamos a ver, esto Ortega lo demostró perfectamente bien y yo estoy trabajando estas cosas, sigo trabajando inéditos de Ortega, ¿no? Digamos, ¿acaso no hay técnica en el lenguaje? ¿Mm? ¿No hay técnica en la dicción? ¿No hay técnica en la ontología? Es que Ortega insiste, el término ser es un término técnico, es un término técnico. Entonces, ¿cómo puede decir, digamos, cómo la técnica va a invalidar la filosofía si Ortega llega a decir que la filosofía es técnica ante todo? Entonces, claro, el gran pensador de la técnica es Ortega y Gasset, no cabe la menor duda. Esto ya lo decía Carmichan, a quien vamos a homenajear en Santo Domingo el año que viene, etcétera, etcétera. Entonces, basta ya, digamos, de alemanismo supremacista, porque vamos, es que y yo creo que quienes pensamos desde el sur, no solo desde el sur de Europa, sino desde el sur global,
pues debemos de quitarnos el complejo de inferioridad, debemos de comprarnos y afirmar que muy sencilla y muy claramente, y además demostrarlo, que Ortega es un gran pensador de la técnica, incomparablemente mejor que Heidegger, incomparablemente mejor. Y hay otros muy buenos pensadores actuales de la técnica, como el propio Stigler, también heideggeriano. O sea, entonces, Simondon, otro gran pensador de la técnica, también heideggeriano. Entonces, ha sido nefasta la influencia de la pregunta por la técnica de Heidegger y grandes talentos, grandes pensadores, digamos, no digo que se han perdido, pero han entrado por sendas claramente equivocadas, ¿no? Digamos, es que valga Wittgenstein. Wittgenstein dice claramente que no hay lenguaje sin técnica, y esto lo dice Wittgenstein, pero vamos, Leibniz por supuesto que también lo dice. Es como si me dices que hay música, que la música no es un lenguaje, pues es que no hay música sin técnica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la técnica musical invalida el ser demencial del que habla Heidegger y arruina la filosofía, la música, porque es un saber técnico, profundamente técnico además. Hombre, por favor, Heidegger lo único que estaba era contra el maquinismo, contra las grandes máquinas industriales, pero de repente, digamos, se viene arriba, y dice, pues ahora la técnica va contra la filosofía y contra el ser, ¿no? O sea, pues no, hijo, no. O sea, el habla desvela el pensamiento. Los pensamientos que yo tengo, mediante la técnica del habla, los consigo expresar, ¿eh? Y esto es desvelamiento, pero no desvelamiento del ser, sino de lo que yo pienso, de lo que yo estoy pensando en este momento. Y siempre es una operación insuficiente, porque no hay que ser muy freudiano para saber que de repente cometes un lapsus, y entonces se te quiebra lo que querías decir, ¿no? Entonces, y ahí ya no hay técnica que valga, ¿no? En fin, es un tema de muy largo recorrido, ¿no? Pero, digamos, es muy sencillo en mi caso, o sea, yo procuro no perder el tiempo, yo ya tengo una edad y no estoy dispuesto, en cuanto veo, digamos, el tufo heideggeriano, paso a otro autor, o sea, paso a otro autor, independientemente, y bueno, ya me lo contarán otros en lo que dice Sloterdijk, como tú me lo cuentas, y entonces, claro, inmediatamente me interesa, ¿no? Pero es que me produce rechazo, es una cuestión, digamos, de urticaria por mi parte, y en cambio, pues recomiendo otro tipo de pensadores sobre las técnicas, que los hay, y que estamos en ello, o sea, estamos muy activos, o sea, en este momento hay un movimiento muy potente, iberoamericano, por cierto, de repensar la técnica, pero fuera por completo de la órbita heideggeriana y de la órbita de la cosmotécnica, que es un término de Hui, del chino, la cosmotécnica, las cosmotécnicas, que no es una sola, iberoamericanas. Ese es un gran tema, ese es un gran tema, frente al maquinismo y al supremacismo de una cierta época de Alemania. No estoy hablando, no tengo nada contra los alemanes. Yo he vivido en Alemania varios años y feliz y contento. Me encanta, pero el supremacismo alemán, que lo hubo, y en filosofía de la tecnología y en filosofía misma lo sigue habiendo, o sea, es decir, hay un complejo de inferioridad respecto al pensamiento alemán que parece que o estás hablando, o hablas de Hegel, de Kant, de Nietzsche, o de Schopenhauer o de otro, o si no, no estás haciendo filosofía. Pues no, vamos, por suerte, creo haber mostrado en el libro que se hace filosofía cuando se hace la corte, cuando se hace la corte, cuando uno es cortesano, si se hace bien la corte y uno es ameno, divertido, sabe cantar, sabe bailar y sabe hacer cosas, hacer filosofía pasa, y ahora me pongo nichano, pasa por bailar, o sea, pasa por bailar y por cantar también, no simplemente por hacer tratados de ontología o de metafísica. ¿Puedo hacer otra pregunta, Sí, Francisco José? Sí. es Mira, que no sé si, perdona un momento, Antonio, bueno, porque no igual. sé, no, solamente quiero decir que no sé si se corta automáticamente a y media la sesión. Vale. No, Mm, que comentes un poco más, Javier, sobre la oposición o la crítica que él hizo al Tratado de Utrecht, que fue tan nefasto para nosotros, y digamos, el abandono de lo que sería la línea de los Austrias, que yo creo que fue nefasta para España, ¿no? Es decir, pasamos de un Estado que estaba compuesto de distintos estados, no sé cómo llamarle a eso, y por un Estado terriblemente centralista, el Estado borbónico,
y sin embargo dicen que toda la legalidad estaba a favor de los Borbones, cuando parece ser que en la corte de Carlos II, pues ahí debió de pasar de todo, ¿no? Y que no estaba nada claro el testamento de Carlos II, es que realmente quien debía haber gobernado España, ¿no? El rey tendría que haber sido el archiduque, ¿no? De Viena. Sin duda. ¿Qué Y, podrías no, decirnos? bueno, y llegó a gobernar y hubo una guerra por eso, ¿no? Y creo Sí, que sí. hubo varias ciudades, entre ellas una ciudad llamada Barcelona, que fue arrasada por las tropas borbónicas. Y eso no se ha olvidado en Cataluña, ¿no? Entonces Laini fue pro-catalán, lo cual no quiere decir que fuera independentista catalán, ¿eh? O sea, para nada, ¿eh? O sea, para nada. Es decir, yo estoy de acuerdo en que Laini fue estuvo muy comprometido en la guerra de sucesión española, porque efectivamente fue el rey de Francia quien traficó y manejó el testamento de Carlos II, ¿no? O sea, entonces eso es que hay que ir a los archivos, ¿eh? Y hay que ver, digamos, los cambios que se han hecho en los archivos y de todo eso quedan archivos. Ahora, esto acabó en una guerra terrible en España, durísima, en donde, digamos, Aragón, Cataluña y Mallorca fueron, digamos, partidarios del archiduque. Allí fue proclamado rey el archiduque, ¿eh? O sea, fue proclamado rey de España. Hubo dos reyes en España, ¿eh? Y esto, los historiadores españoles, como se vive del borbonismo, que imaginemos qué resultados ha dado para España la corona de Borbón. La familia de los Austrias llevó a España a los mejores momentos de su historia, ¿eh? Y la familia de los Borbones, ¿qué ha hecho? O sea, entonces yo no voy a hablar de familias reales, ¿no? Por supuesto, pero Leibniz sí que tenía, digamos, criterio, conocimiento y estuvo claramente a favor de los borbónicos, perdón, de los Austrias contra los borbónicos por un motivo estructural, y es que él no era, estaba en contra de un Estado centralista, estaba en contra de Luis XIV, ¿eh? Estaba en contra de Luis XIV, ¿eh? Es decir, Luis XIV es anterior a la Revolución Francesa, ¿no? Y el centralismo francés lo instaura Luis XIV, no los jacobinos, ¿eh? O sea, entonces, digamos, Leibniz estaba claramente opuesto a esa monarquía centralizadora y por eso estuvo con los Austrias y estuvo a favor de los partidarios del archiduque Carlos en España. Entonces, ahí sí que estuvo involucrado. Yo sé que él incluso intervino como asesor militar. Leibniz no era un pacifista, en absoluto. O sea, estaba contra la noción de paz perpetua. O sea, era un partidario de la... Él estuvo en no menos de 6, 7 tratados de paz. O sea, es que hay guerra justa, pero hay paces injustas. Y ha habido mucha. La paz de Utrecht, como muy bien dices tú, fue una paz claramente injusta. Y Leibniz lo denunció y no cejó de denunciarlo. No cejó, o sea, entonces, ¿por qué? Porque él era jurista, tenía conocimiento del derecho internacional, tenía conocimiento de los testamentos, cómo se habían traficado los testamentos, etcétera, ¿no? Toda esa faceta de la actividad de Leibniz, jurista, diplomático y asesor, no era neutral para nada. Él no era neutral para nada. ¿Por qué? Porque estaba claramente a favor de un modelo europeo como el que más o menos existe ahora con la Unión Europea, y contrario claramente a los estados nacionales. Por eso yo he dicho un poco radicalmente que no era alemán. No era alemán, si Kant sí que era alemán, alemán y alemanista. Era, vamos, no salió de Königsberg, o sea, vamos, en fin, no voy a hacer comentarios de Kant, ¿no? Pero en cualquier caso, en el caso de Leibniz, es un gran inspirador de la idea de Unión Europea, y esto lo has trabajado muy bien Concha Roldán, ¿eh? O sea, Concha Roldán ha publicado muchísimo sobre Leibniz como uno de los grandes precursores de la idea de Europa, que por cierto, Ortega y Gasset también. Ortega y Gasset en Lisboa y durante la Guerra Civil está claramente a favor de la idea de Europa, ¿no? O sea, digamos, Europa, perdón, Ortega, su circunstancia era España, y él lo dice en Meditaciones del Quijote, ¿no? Pero después de la Guerra Civil, su circunstancia ha dejado de ser España, ha pasado a ser Europa. O sea, era europeísta, pero a partir de ese momento Ortega ya escribe para europeos o para americanos, o escribe como escritor internacional.
Y España, no digo que le haya dejado de interesar porque no es cierto, pero no es su tema filosófico. Pues Leibniz 3/4 de lo mismo. O sea, el tema filosófico de Leibniz no era Alemania, sino que era Europa. Y eso es una diferencia radical entre Leibniz como pensador político y como pensador del derecho, como pensador jurista, con respecto a otros filósofos, digamos, nacidos en Alemania o que se consideraban alemanes, ¿no? O sea, yo afirmo claramente a Leibniz como un pensador plurinacional, plurinacional. Ese término ahora en España está, va de retro, ¿no? Pero es que la Unión Europea es claramente plurinacional. Oye, pues ¿por qué no vamos, no hay por qué ya usar el término plurinacional, quiero decir, ¿no? Sino la balanza de España, la balanza España como equilibrio y no como una unidad, como un equilibrio móvil, variable. La idea de balanza de Europa es completamente, era la idea efectivamente del archiduque Carlos, y porque era la idea del imperio romano germánico en último término, ¿no? O sea, los múltiples territorios tenían sus fueros, los fueros no eran privilegios, eran legislaciones y costumbres vinculadas al territorio. Es a partir del momento en que llega, digamos, los Borbones, cuando los fueros que existían en todas las comunidades autónomas actuales, me refiero, incluido Castilla. Vamos, Castilla defendió sus fueros a capa y a espada, y precisamente la guerra de secesión tiene mucho que ver con los fueros castellanos y los fueros catalanes, o sea, y los fueros de otras regiones españolas también, ¿no? O sea, entonces ahí hay, digamos, así como hay que releer la historia de la filosofía, hay que releer también la historia de España, pero bajándose de determinados burros, y es básicamente bajarse del burro borbónico, y de ese burro es del que nos tenemos que bajar. Pues si os parece, finiquitamos la sesión. Agradecemos a Javier Echeverría su presencia aquí. Nos ha ilustrado y nos ha contado muchísimas cosas muy interesantes. Y te paso la palabra, Rafael, para que despidas la cosa. Sí. Bueno, reitero ese agradecimiento. Muchas gracias a Javier Echeverría porque ha contribuido esta tarde-noche a mejorar a Leibniz y a repensar sus tecnocadáveres en el gran teatro del mundo. Salud, alegría y un poco de picardía.